Bienvenidos a la presente lección. El día de hoy continuaremos con la última unidad que nos marca lo que sería el plan de estudios de la materia, que es la unidad 14, que se denomina Movimientos Sociales, y estamos en la página 60. Recuerden que cuando iniciamos el cuatrimestre yo les comentaba de que les iba a dar el texto completo, para efecto que no tuvieran un texto a medias, pero que no todas las unidades que venían en el compendio las íbamos a ver. Algunas iban a ver en trabajo, que como ya los hicimos cuando estábamos de manera presencial, pero lo que viene a continuación es la última unidad para efecto de concluir nuestro curso. Se llama la unidad 14 Movimientos Sociales. Por definición, son intentos colectivos de promover o resistirse al cambio, bien en las sociedades o en sus miembros. ¿Cómo debemos entender esto? Un movimiento social es un intento colectivo. ¿Qué implica esto? Que a veces va a tener éxito y a veces no. ¿Sí? Puede quedar en el intento, precisamente. Entonces, tenemos que basarnos en que una colectividad, es decir, varias personas, van a tomar una determinación de querer realizar algo, pero puede o no tener éxito. Ahora, esto que van a realizar, viene un poquito aquí adelante, habla de promover un cambio o resistirse a un cambio que ya está establecido en la sociedad. Por lo tanto, la colectividad va a tomar la decisión de realizar una actividad que implique generar un cambio en las actitudes de la sociedad, o lo que van a realizar es en un movimiento de resistirse a un cambio ya establecido en la sociedad, y que, como les comenté, al ser un intento puede o no tener éxito. Voy a poner un ejemplo de un movimiento que intente cambiar algo y un movimiento que se esté resistiendo, sea actualizado o sea del pasado. La idea es que podamos entender cómo se pueden gestar uno u otro, o pueden existir uno y otro. Bueno, nosotros vivimos hablando de un movimiento que se resistía a un cambio. El sexenio pasado, en el periodo del presidente o expresidente Enrique Peña Nieto, se dieron varias reformas constitucionales. Una de ellas fue la reforma educativa, que en sí era una reforma al esquema laboral del magisterio. Y pues fue aprobada por el Congreso y se echó a andar. Es decir, ya era una reforma vigente en el país, que implicaba varias situaciones, como un esquema de evaluaciones a los maestros, pero también un esquema contractual distinto al que se venía manejando anteriormente. Esto generó un rechazo muy fuerte en el gremio magisterial, principalmente en 4 estados de la República, que fueron Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y precisamente nuestro estado fue de los donde estuvieron los movimientos, o uno de los movimientos más fuertes precisamente contra esta reforma. Es decir, ya el cambio estaba dado, si ya estaba establecido constitucionalmente y echado a andar. El cambio en el esquema, repito, era un esquema principalmente laboral de lo que era el magisterio. Y lo que se terminó en su momento por provocar es que este sector del magisterio, que tiene un nombre, ¿no? Existe el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero ese sector de estos 4 estados están integrados en lo que se conoce como la coordinadora, la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El sindicato obviamente es SNTE, y la coordinadora es CNTE, la CENTE que tanto escuchamos. Bueno, esta coordinadora obviamente se opuso, no hasta la promulgación de la reforma, sino desde antes, pero a final de cuentas no fue escuchado como ellos querían, y se promulga la reforma. Por lo tanto, una vez que se promulga esta reforma, viene un movimiento de resistencia precisamente a lo que es el cambio, de tal suerte que muchos de ustedes seguramente vivieron casi 6 meses sin clases derivado de una huelga, en donde en el estado de Chiapas y estos 4 estados que les comento, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, se fueron a suspensión de clases, pero también hicieron otro tipo de movimientos. Habían bloqueos de carreteras, tomaron, por ejemplo, en el caso de Chiapas, la capital del estado la tomaron, lo que era el primer cuadro de la ciudad, como resistencia a que se pudiera echar a andar precisamente la reforma educativa. Venían los exámenes de evaluación y los maestros decidían no ir a aplicarlos, o si había algún examen, llegaban y se infiltraban, y en el momento de arrancar el examen, digamos, rompían el esquema de orden del examen o de la evaluación para que no se pudiera llevar a cabo. Entonces, este movimiento
implicaba la resistencia a un cambio, el cambio establecido en la reforma educativa. Llegó un punto, estamos hablando de intentos, en donde ellos se suman a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, lo llevan al triunfo, y una de las promesas que hizo en campaña hacia ellos el actual presidente es que él vería los mecanismos para que, siendo presidente, se echara atrás esta reforma que había implementado el gobierno de Peña Nieto. Y efectivamente, una vez que él llega a la presidencia, pues la gente espera que se eche para atrás, y viene un procedimiento en donde la reforma que había hecho Peña Nieto se echa para atrás. No se dejó exactamente al 100% como estaba antes de Peña Nieto, pero se dejó muy parecida, ¿no? Entonces podemos decir que el intento aquí tuvo éxito. Un movimiento que intente cambiar, es decir, que no sea resistencia, sino que intente cambiar algo, podría ser, por ejemplo, el movimiento ¿qué será? De la comunidad lésbico-gay. Lo que está buscando generalmente este movimiento es adquirir ciertos derechos que en este momento no se tienen. Por ejemplo, en la Ciudad de México, a una pareja del mismo sexo se le permite contraer matrimonio. En el resto del país prácticamente esto no está permitido, y entonces lo que va buscando la comunidad lésbico, gay, transgénero, intersexual, es el nombre completo si no me equivoco, van pidiendo que venga un cambio en las legislaciones de las diferentes entidades federativas, por supuesto en la federal, en donde se les permita, por ejemplo, dentro de los derechos que se buscan, contraer matrimonio. Cada uno de nosotros es libre de estar a favor o en contra de lo que se promueve, pero no podemos dejar de ver que el movimiento solicita, pide y exige derechos, y en algunas partes del país, como la Ciudad de México, los han conquistado. Es decir, el intento ha ido teniendo sus frutos, y en otras partes del país esos intentos no han proliferado. Es decir, al final de cuentas recuerden que vivimos en un estado federal y cada entidad federativa tiene su propia constitución. Entonces, este movimiento en otras partes del mundo ha alcanzado estos objetivos, y ya se han considerado como derechos el que puedan obviamente contraer matrimonio. En algunas otras partes del mundo van más allá y les permiten también adoptar. Es decir, es una búsqueda, es un intento de ir adquiriendo derechos para dicha comunidad, y por lo tanto implicaría un cambio en una constitución y por supuesto un cambio social. Entonces vamos viendo cómo hay movimientos que intentan cambiar algo y hay movimientos que intentan resistirse precisamente a un cambio. Entonces vamos a ver, eso es centrándonos nada más en el tema de la definición. Vamos a ver las características que pueden tener. Nos hablan acá de que son altamente dinámicos. Si hablamos de un movimiento, pues no pensamos en gente que esté quieta, no pensamos en gente que no tenga movilidad. Si pensamos en un movimiento social, no pensamos en gente apática, ¿no? Siempre pensamos en alguien que tiene esa agilidad para estar actuando sobre algo. Concluye cuando obtiene apoyo general o casi universal. Es decir, un movimiento social, cuando logra sus objetivos, pues desaparece, porque ya alcanzaste lo que buscabas. Generalmente ya no hay razón de ser de que siga un movimiento. ¿Influyen las organizaciones? Pues es obvio, ¿no? Influyen las organizaciones, e influye precisamente en toda la sociedad. Sus miembros son de diversas asociaciones. Bueno, recuerden que cuando fue el movimiento magisterial que yo les puse como ejemplo de resistencia al cambio, estaban los maestros, pero también existían padres de familias, grupos de alumnos, y se fueron sumando al movimiento magisterial diferentes organizaciones. Hubieron apoyos de otros sindicatos, porque como era un tema sindical también, o de lucha sindical, otros sindicatos se sumaron al movimiento magisterial pensando en que si doblegaban al gremio más fuerte, o el sindicato más fuerte, que es el magisterial, o uno de los más fuertes, después iban a ir por ellos, y pues era mejor apoyarlos en ese momento, ¿no? Y en el caso de la comunidad lésbico, gay, transgénero, intersexual, pues no solamente es la comunidad gay la que está apoyando ahí. Hemos visto cómo diferentes empresas, organizaciones se han sumado a este movimiento a nivel mundial, en pro de los derechos de lo que sería este movimiento. Repito, y aquí yo respeto totalmente lo que puedan pensar a favor o en contra, o hasta la indiferencia, pero esas son posturas individuales. Lo que yo estoy reflejando acá o comentando es lo que vivimos y vemos en una realidad que le pasa al mundo y por supuesto a nuestro país, independientemente de la postura que cada uno de nosotros pueda tener, que es totalmente respetable. Último punto, dice, buscan la promoción de cambios a normas y valores sociales o resistencia a los mismos, lo que ya habíamos explicado en la definición. El movimiento social tiene como característica principal o intentar cambiar algo o resistirse a un cambio. Ahora,
¿Qué situaciones van a favorecer a estos movimientos sociales? Las corrientes culturales. Un movimiento como el movimiento lésbico gay puede tener mayor fruto en un país como Canadá, en donde la corriente cultural tiene una mayor aceptación hacia lo que sería este grupo, obviamente que incluye a las personas que tienen preferencias sexuales sobre su mismo género, y sería prácticamente rechazado o totalmente rechazado en comunidades islámicas, como podría ser, por ejemplo, Irán. Entonces vamos viendo cómo el movimiento social puede tener mayor oportunidad de generarse o menor, según lo veamos, según las corrientes culturales también de los países de los que estemos hablando o las comunidades en donde estemos hablando, ¿no? Desorganización y cambio social que traen consigo anomia, alienación y confusión. Aclaro, la anomia es la ausencia de normas, ¿no? Alienación es como vivir un esquema de atontamiento, ¿no? Es decir, como cuando pasó un terremoto el que vivimos, después estás así como pasmado, que no tienes idea por dónde empezar, ¿no? Y confusión, bueno, es un término que entendemos muy bien. ¿Qué implica esto? Que cuando en la sociedad se vive una desorganización, ausencia de normas, o existen las normas pero no se aplican, esta parálisis social de que la gente no sabe muy bien qué hacer, un desorden, una confusión, generalmente se presta a que vengan, pues generalmente son líderes que van vinculando a la sociedad o a sectores de la sociedad a generar movimientos con la intención de cambiar este desorden, de cambiar esta falta de normas, porque obviamente no se percibe un buen rumbo en la sociedad en la que se está viviendo. Entonces son factores que se van sumando precisamente para que se puedan generar los movimientos sociales. ¿Qué factores van a contribuir a la susceptibilidad personal? Es decir, para que una persona se sume de manera individual al movimiento. Aquí nos dice la movilidad, es decir, que sea una persona ágil, que esté en búsqueda de cambios o intentar resistirse a los cambios, pero que sea participativo. La marginalidad. Esto implica muchas veces la pobreza. Si estás en un esquema viviendo lo que es una pobreza, sobre todo pobreza extrema, lo que quieres es que eso cambie, porque lo que hay son precisamente pues precariedades, ¿no? Falta de alimentos, falta de agua, falta de servicios. Entonces generalmente la pobreza lo que orilla es al individuo a sumarse a un intento de cambiar algo. Estatus social cambiante. Lo veíamos cuando estaba el esquema de movilidad social. Si hoy estás en la parte alta de la sociedad, de repente bajas a la media o hasta la baja, y luego subes y luego vuelves a bajar por esquemas de malos manejos en los recursos de un gobierno, por depreciaciones en el precio del petróleo, por devaluaciones de la moneda, hace que la gente al ver este desorden diga, bueno, yo me voy a sumar a algo para que cambiemos esto, porque no podemos vivir con esta falta de un equilibrio social, económico, político. Entonces hace que te vayas sumando precisamente estos cambios abruptos dentro de lo que serían los niveles de las escalas sociales. Y estos dos últimos puntos los voy a vincular: falta de vínculos familiares y las inadaptaciones personales. Desafortunadamente, no siempre, pero muchas veces cuando en la familia se vive bajo un esquema de una familia disfuncional, es decir, donde vives violencia, donde se viven adicciones, en donde el hijo tal vez no vea adicciones, pero no esté carente de amor de los padres, y una serie de situaciones así. Muchas veces lo que termina pasando es que los jóvenes en la adolescencia empiezan a buscar válvulas de escape emocionales, es decir, empiezan a buscar un lugar o un grupo de personas en donde ellos sientan que sí encajan bien, para recibirlos como alguien al que ese grupo o que él le importa a ese grupo, derivado de que en su familia siente ese aislamiento, ese rechazo, esa violencia. Entonces estos movimientos muchas veces van reclutando, si lo queremos llamar así, o se van sumando muchas personas, derivado de esa falta de vínculos familiares, de esas inadaptaciones personales, al grado de que sabemos que se han ido formando a nivel mundial grupos que les llaman tribus urbanas, como los ponquetos, los emos, etcétera, que tienen algunas situaciones emocionales que desahogar, y que tal vez en casa sienten que son incomprendidos y empiezan a buscar otro grupo de personas parecidos a ellos para acercarse y vivir como ellos entienden o quieren vivir su propia vida. Entonces, estas inadaptaciones personales o esta falta de vínculos familiares es proclive a que se pueda sumar un individuo a movimientos sociales. Y yo les quería comentar un ejemplo que se dio hace algunos años, lo publicaron en CNN,
en donde salieron, si no recuerdo, mal no recuerdan, 50 mujeres occidentales de países como España, Alemania, Inglaterra, donde salían con la burka, es decir, este traje que cubre prácticamente todo el cuerpo y solo deja ver los ojos de las mujeres en el mundo islámico, en donde estas mujeres, estas 50 personas, se quitaban la burka y mostraban su rostro, y eran mujeres que para el occidente sería el prototipo de la belleza que nosotros vemos en las revistas, en las modelos, etcétera. Es decir, jovencitas que oscilaban entre los 20, 25 años de edad aproximadamente, de ojos verdes, ojos azules, rubias, con facciones muy finas, pero que ellas en este video profesaban su lealtad a lo que era la causa islámica y obviamente de grupos que para Occidente son considerados terroristas. Obviamente ellos dentro de su mundo, de ese mundo islámico, para todos no son terroristas, para muchos de ellos son hasta héroes, ¿no? Porque están en contra precisamente del mundo de Occidente, que no comparten ideologías, ¿no? Entonces, derivado de esto, en cuanto se dan a conocer los rostros de estas muchachas, empezó una investigación inmediata por las policías del mundo para ver quiénes eran, y la constante que se logró encontrar es que eran efectivamente muchachas europeas, algunas eran creo que Estados Unidos y Canadá, con estas facciones tan visibles para lo que sería la belleza occidental, pero tenían en su mayoría una constante, ¿cuál? Todas provenían de familias disfuncionales. En el esquema de análisis de las policías del mundo era el siguiente, que seguramente estos grupos islámicos empezaron a reclutar en diferentes partes del mundo a muchachas que fueran atractivas para lo que es el mundo occidental, pero que vivieran en esquemas familiares disfuncionales, y ellos seguramente se fueron acercando a lo largo del tiempo, generándoles confianza a estas muchachas, haciéndoles ver que para ellos sí eran importantes. Y pues vino un adoctrinamiento hacia lo que es el mundo islámico, al grado de que ellas llegaron a sumarse a la causa de estos grupos islámicos, y pues dieron su cara o mostraron su rostro a este movimiento, ¿no? O en este movimiento. Entonces, lo que podemos ver acá es que un movimiento tan fuerte como es el de estos grupos, que para muchos son considerados terroristas, repito, en el mundo, otros tantos los consideran de otra forma, pero recuerden que el terrorismo es uno, si matas inocentes es terrorismo, y por eso es que se les conceptualiza así. Estas muchachas se sumaban, pero se sumaban porque se sentían atraídas, sobre todo a un lugar en donde ya las cobijaban, ¿no? Las cobijaban emocionalmente seguramente, y pues se fueron sumando a eso. Entonces el tema de la falta de vínculos familiares y las inadaptaciones personales son muy importantes para que podamos entender por qué un individuo se puede sumar a una causa, a un movimiento social, al grado tan fuerte de pertenecer a grupos terroristas como los que estamos platicando, ¿no? Imagínense qué grado de inadaptación o de problemas tenían en casa como para que fueran adoctrinados y llegaran a grupos que sabemos que matan inocentes, porque esa es una realidad, en pro de una causa que ellos profesan, ¿no? Y pues estas muchachas, sin pertenecer a esos países, ya se sumaron a esa causa. Bueno, lo que veremos a continuación son algunos de los tipos de movimientos sociales, quizá de los más repetitivos, no son los únicos, pero son algunos de ellos que se van presentando en el mundo entero. El primero es el movimiento migratorio. Recuerden que la migración implica el movimiento de personas de un lugar a otro. Existe dentro de la migración lo que es la emigración, es la salida de la gente de un lugar, y la inmigración es la gente que llega de otro lugar hacia uno que, digamos, los recibe, ¿no? O sea, un lugar receptor. Ese es, digamos, el vínculo de la migración, pero hablando en términos que se utilizan a nivel mundial, son términos en inglés, es precisamente los dos factores que implican la migración. Hablan del push, es P-U-S-H, push, que en inglés implica, eso es en inglés, pero en español significa empujar, y pull, P-U-L-L, que en español sería jalar. El fenómeno migratorio implica el push y el pull, lo que te empuja a salir de tu lugar de origen y lo que te llama la atención o te jala del lugar al que tú vas a ir. Nosotros el fenómeno migratorio lo vivimos y lo estamos viviendo muy fuerte aquí en Tapachula, pero pensemos,
tiene que haber algo, y vamos a olvidarnos un poquito de los extranjeros que llegan a nuestra comunidad. Pensemos en nuestros mexicanos, en nuestros compatriotas que se van hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que los orilla a dejar nuestro país? Generalmente, sí, que sería el push, generalmente es un tema de inseguridad, una falta de trabajo, un tema principalmente económico, que implica que ellos busquen, y aquí vendría el pull, un lugar en donde ellos consideren que ahí se van a encontrar seguridad, donde van a encontrar trabajo y una mejor economía. Al irse de inmigrantes, es decir, que no tienen documentos, tal vez el tema de la seguridad no va a operar, pero por lo menos hablamos de que se van a proteger de lo que es el esquema migratorio, pero no de que los estén matando. Esa es la idea principal, que en lugares, sobre todo del norte de nuestro país, en donde a veces el crimen organizado ha permeado mucho, pues la gente empiece a salir de su comunidad protegiendo su vida, ¿no? En Estados Unidos, repito, generalmente muchos buscan ganar en dólares. Sabemos la paridad peso-dólar ahorita está cerca de los 25 pesos. Entonces imagínense lo que se gana anteriormente, antes de esta devaluación que vino con la pandemia, estaba aproximadamente los datos así. Lo que ganaba un mexicano en un día, ese mismo mexicano si estaba en Estados Unidos lo ganaba en una hora. Entonces a la semana lo que ganaba un mexicano, ya, el mexicano de Estados Unidos lo ganaba en un día. Entonces, lo que podías mandarle a tu gente aquí en el país, si eres un inmigrante allá, en las remesas, pues era una cantidad bastante fuerte, en la medida en que tú, allá en Estados Unidos, pues evite los gastos, porque todo es más caro allá. Entonces, el movimiento migratorio implica eso, el abandonar un lugar e irse a otro, porque hay algo que no te gusta del lugar donde vives y hay algo que te atrae del otro. Ahora, ese, digamos, es el esquema migratorio tan fuerte que se ha vivido en nuestro país desde hace muchas décadas. Pero también hay movimientos migratorios de manera interna. Es decir, hay muchas personas en el estado de Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, que también por quizá una falta de trabajo en estos estados, buscan estados como Nuevo León, buscan estados como Coahuila, Chihuahua, Baja California, en donde van a ir buscando tener trabajo en maquiladoras, en empresas grandes que pueden ser nacionales o transnacionales, pero que sin salir del país, ahí no vas a estar de inmigrante, no vas a estar de indocumentado, perdón. Llegas a trabajar a diferentes maquiladoras, ya tienes un trabajo pagado, un salario, prestaciones que quizá en tu estado no tenías, pero no sales del país, solamente haces un cambio de estado. También es una migración, migras de una entidad federativa a otra. Hay jóvenes que por sus estudios también salen de Chiapas y buscan lugares como Nuevo León, como la Ciudad de México, como Puebla. Si entre Tapachula y Puebla hay un vínculo muy fuerte para los estudiantes, los que tienen la posibilidad económica, muchos buscan Puebla como un centro, una ciudad en donde pueden buscar centros educativos. Entonces, la migración no solamente es fuera de las fronteras de un país, también puede ser dentro de un país, pero entre ciudades o entre entidades federativas. Aquí el ejemplo que les ponen es un ejemplo ya un poquito, pues obviamente ya ni siquiera existen estos dos países, hablan de la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Lo explico, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se queda con una parte de lo que era Alemania. Recuerden que Alemania era el país de los nazis, entonces se lo reparten. Estados Unidos se queda con la República Federal Alemana y lo que era la Unión Soviética, la República Democrática Alemana. Sin embargo, dentro de estos dos países, porque eran dos países, existía una migración, generalmente era de la República Democrática, buscaban la República Federal, porque en la República Democrática se vivía bajo un esquema comunista, que siempre era pues mucho más restringido en aspectos de libertades en general de lo que era el esquema capitalista que se vivía en la República Federal Alemana. Por eso se dio un fenómeno migratorio ahí, pues generalmente era a través de lo que era la ilegalidad, ¿no? Porque el esquema comunista no dejaba salir de su país a los alemanes que vivían ahí. Entonces, el movimiento migratorio es precisamente un esquema de estos. Y el movimiento expresivo, lo voy a explicar porque ya más o menos lo comenté ahorita cuando hablábamos de los emos, de los ponquetos. El movimiento expresivo precisamente se sustenta en temas emocionales. El que se suma al grupo de los emos, el que se suma a los ponquetos, el que se suma, por ejemplo, a las personas que hacen grafitis, generalmente lo que van buscando es liberar sus emociones. Muchos de ellos vienen de familias disfuncionales,
pues tal vez han reprimido muchas cosas emocionalmente hablando, y lo que van buscando es darlas a conocer a la sociedad. Entonces, por ejemplo, los emos son personas que generalmente buscan ocultar su rostro con su cabello, utilizan muchos de ellos ropa oscura, son silenciosos, conviven poco, es decir, son poco sociables. Bueno, van buscando a otros como ellos que se vayan teniendo esta conexión emocional. Muchos de ellos desafortunadamente se hacen daño, es decir, se llegan a cortar, pero es precisamente basado en un esquema de temas disfuncionales generalmente en la familia, rechazos sociales, violencia familiar, que los hace buscar este apartamiento social, o sea, alejarme de la sociedad, y voy buscando otros que piensen igual a mí para vivir un esquema comunitario, pero que coincidamos en un tema emocional. Aquí les hablan del blues de los negros. El blues de los negros es un tema de que en el siglo pasado, en los años, bueno, hasta por ahí de los años 60, 70 todavía, en Estados Unidos existía un rechazo hacia lo que era un rechazo y que se manifestaba en los derechos de la comunidad afroamericana, ¿no? Estas personas, recuerden que sus antepasados vivieron incluso un esquema de esclavismo en ese mismo país, hasta que viene la guerra de secesión en Estados Unidos y viene la abolición de la esclavitud. Pero aunque se llegó a abolir la esclavitud, las personas de raza negra en Estados Unidos vivieron un esquema de no tener los mismos derechos que los de raza blanca, al punto de que habían lugares en donde eran restaurantes donde podía comer una persona de raza blanca, pero una de raza negra no podía comer. En el transporte público, si se iba a subir una persona de raza blanca, pues podía ocupar los asientos de adelante, pero el de raza negra definitivamente no, tendría que ir hasta atrás. En las universidades, en las escuelas públicas, habían escuelas para la raza blanca y otras para la raza negra. Poco a poco eso fue cambiando, y por ahí hay una imagen muy, muy fuerte y famosa en donde la primera mujer de raza negra va a una universidad de raza blanca, que se llevó obviamente insultos racistas a todo lo que daba, pero fue el inicio, ¿no?, de un cambio social. Ahora, ¿qué es el blues de los negros? Puse esto como un antecedente para que entendamos lo que vivía la comunidad afroamericana, es decir, la comunidad de raza negra en Estados Unidos, en donde ellos, pensemos en esto, habían ido a pelear la Segunda Guerra Mundial, habían peleado la Guerra de Corea, les hablaban ahora de ir a pelear la Guerra de Vietnam, y les decían, vamos a pelear por los derechos, la democracia en esos países en donde se están acabando las libertades, y ellos no tenían derechos básicos en su país. Entonces había un tema emocional de impotencia, porque aparte veías a los políticos, y en su mayoría los políticos pues eran personas de raza blanca. Entonces, ¿cómo entender que los derechos de las personas de raza negra iban a poder tener cabida si era una política de blancos, ¿no? Esto, entre otras cosas, hoy sabemos que Estados Unidos es muy distinto, ya ha cambiado, pero tuvo desahogos emocionales, y uno de ellos fue a través de la música, que se conoce precisamente como una música que está denominada con el nombre de blues. Y dicen el blues de los negros porque ellos son los que crearon este género, ¿no? Quien sabe de música y escucha el blues va a lograr percibir que es una música que lo que denota es tristeza, impotencia, dolor. Así como cuando escuchamos la samba brasileña, pues inmediatamente pensamos en alegría. Escuchamos el mariachi, también es alegría, algarabía. Bueno, escuchar el blues es un tema de escuchar temas que emocionalmente percibes que hay tristeza en el autor, que hay impotencia. Es precisamente derivado de que esta comunidad en aquellos años, repito, los años 50, 60 del siglo pasado, estaban siendo pues limitados en sus derechos respecto a la comunidad blanca, y había una impotencia tan grande de no poderlo cambiar, porque precisamente las cúpulas de la política de aquel país pues eran gente de raza blanca, que apenas habían algunas semillitas que iban a generar el cambio que hoy ya se vive en la actualidad. Entonces, el blues de los negros fue un movimiento expresivo a través de la música, en donde lo que buscaba era un cambio, pero al mismo tiempo expresar ese dolor, esa represión, esa impotencia que te generaba precisamente el tema de la falta de derechos igualitarios entre blancos y negros en Estados Unidos. Bueno, mañana o en la siguiente lección continuaremos con lo que es la conclusión de este capítulo, y posterior a eso ya les iré comentando de qué manera
calificaremos tanto lo que falta de este tercer parcial, o sea, los porcentajes que faltan, como qué actividad o actividades realizaremos en lo que será la semana que implica la evaluación final. Cualquier duda que vayan teniendo, ya saben, lo pueden colgar a través de lo que es el chat. Que pasen muy buen día.